No fue un golpe, fue un eco que cruzó el Allegiant Stadium mientras 70.000 almas guardaban un silencio más pesado que cualquier derechazo. Terence Crawford alzó los brazos. Canelo bajó la mirada, y por primera vez en más de una década, México quedó mudo. Lo que parecía otra defensa tranquila del campeón terminó en una escena que nadie había ensayado. Canelo sin cinturón, sin respuestas, sin palabras. No hubo llanto, no hubo excusas, solo un silencio que heló la sangre de todo el boxeo. ¿Por qué no dijo nada? ¿Qué había detrás de esa mirada vacía? Las cámaras cortaron, la multitud empezó a dispersarse y Canelo desapareció. No hubo entrevista, no hubo mensaje, nada, solo rumores. Algunos dijeron que estaba lesionado, otros que se sentía atraído por su equipo. Pero la verdad, la que pocos quieren ver, es que ese silencio no fue cobardía. Fue una declaración, una que ningún micrófono podría captar, porque a veces, cuando un campeón calla, el mundo escucha más fuerte. ¿Y si lo que ocurrió en Las Vegas no fue una derrota, sino un ritual de renacimiento? Antes de que el público pudiera asimilar, la memoria colectiva ya estaba reescribiendo la narrativa, de ídolo invencible a hombre en ruinas. Pero aquí está el error. Nadie entendió que ese silencio era la prueba de fuego. Era el eco de algo que estaba por comenzar. Porque lo que vamos a mostrarte no es una simple pelea. Es una historia enterrada entre golpes, orgullo y redención. Y si crees que conoces a Canelo Álvarez, es porque aún no escuchaste lo que su silencio grita. ¿Estás listo para oírlo? Antes de empezar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El mejor comentario sobre este video aparecerá en un próximo video del canal. Desde el primer asalto, algo no encajaba. Canelo, conocido por leer a sus rivales como libros abiertos, parecía estar mirando páginas en blanco. Terence Crawford no solo boxeaba, disecaba. Jab tras jab, combinación tras combinación, el estadounidense desmontó la defensa del mexicano con una precisión quirúrgica. En los compases del cuarto round, el dominio era innegable. El corte en el rostro de Canelo, producto de un choque de cabezas, no fue solo físico, fue simbólico. Era el rostro de un campeón siendo despojado, golpe a golpe, de su aura de invencibilidad. ¿Cómo era posible que el ídolo de Guadalajara no tuviera respuesta? Durante los 12 rounds, Canelo pareció ausente, como si estuviera en otra dimensión, diría más tarde un comentarista de ESPN Knockout. Sus ojos no buscaban al rival, buscaban algo dentro de sí mismo. Y cuando sonó la campana final, los jueces no dejaron espacio a dudas. Crawford, vencedor por decisión unánime. 3 tarjetas que sellaban una década de dominio. Por primera vez en 10 años, Saúl Canelo Álvarez estaba sin cinturón, sin consuelo, y lo más extraño de todo, sin palabras, ni una sola entrevista. 48 horas de silencio absoluto. ¿Dolor físico? Sí. Pero ¿y el silencio? ¿Qué ocultaba? La ausencia de explicaciones fue el fertilizante de todas las teorías. La prensa especuló sobre una posible cirugía. Algunos hablaron de una lesión mal manejada, otros de una decisión inminente de retiro. En los foros, los fans se dividieron. ¿Había perdido el hambre o simplemente había encontrado algo más importante fuera del ring? Lo cierto es que la noche del 13 de septiembre de 2025 no fue solo el fin de un combate. Fue el inicio de un misterio. Y cuando una leyenda calla, el mundo del boxeo tiembla. Y si el silencio no fue debilidad, sino advertencia, pasaron los días y el silencio se volvió insoportable. Ni Eddie Reynoso, su inseparable entrenador, dio señales. Ni un comunicado, ni una aclaración.
solo un muro invisible entre Canelo y el mundo. La prensa, hambrienta de respuestas, comenzó a llenar el vacío con suposiciones. Lo están protegiendo, titulaban medios como ESPN y TV Azteca. ¿Protegiéndolo de qué? ¿Del dolor físico o del colapso emocional? Mientras tanto, los fans observaban cómo el perfil de Instagram de Canelo permanecía intacto, congelado en una imagen previa al combate. 30 días sin publicaciones, 30 días sin voz. En ese abismo, las teorías se multiplicaron. Algunos vieron el silencio como una rendición. Ya no tiene nada que demostrar. Otros, como la antesala de algo grande, está preparando su regreso. La opinión pública se fracturó. Max Kellerman lo defendía. Esto es lo que hacen los verdaderos campeones. Reflexionan antes de hablar. Mientras que ciertos excampeones sugerían lo contrario. Cuando un luchador se calla, es porque se quebró por dentro. El debate no era sobre boxeo, era sobre alma, sobre identidad, sobre qué se esconde cuando el ídolo más grande de tu país deja de hablar. Y entonces, sin aviso, apareció. No fue un video, no fue un comunicado, fue una foto. En ella, Canelo sostenía a su hija recién nacida en brazos, con la mirada perdida y un leve temblor en los labios. No escribió nada, ni una palabra. Solo dejó que la imagen hablara por él. Y en ese instante muchos entendieron. No se trataba de una derrota en el ring, sino de una pausa en la guerra interior. ¿Qué se esconde detrás del silencio de un padre, de un campeón, de un símbolo nacional? ¿Y si el verdadero golpe lo recibió fuera del cuadrilátero? Días después del impacto, la verdad empezó a emerger. En una entrevista corta, casi susurrada, Canelo confesó lo que nadie esperaba. Había abandonado el campamento de entrenamiento días antes de la pelea para asistir al nacimiento de su hija. No podía faltar. No importa quién era el rival, dijo con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. De repente, la imagen del guerrero de acero se transformó en la de un hombre que eligió la vida sobre la gloria. Ese momento no solo explicaba su desconexión en el ring, explicaba su humanidad. Los entrenadores, al fin, hablaron. Reconocieron que Canelo no llegó en su mejor forma física. Hubo interrupciones, cambios de rutina, menos enfoque del habitual. Pero no lo decían como excusa, lo decían con respeto, porque no se trataba de justificar una derrota, sino de entender una elección. La paternidad había tocado la puerta y Canelo la abrió, aun sabiendo el precio. En un deporte que premia la brutalidad, ¿hay espacio para la ternura? ¿Puede un hombre ser leyenda en el ring y humano en casa al mismo tiempo? Incluso Crawford, su verdugo en el cuadrilátero, se negó a burlarse. Él sigue siendo un campeón, dijo en conferencia de prensa. Y ahí algo cambió. La narrativa que antes gritaba fin de una era empezó a susurrar algo distinto, acto de amor. La derrota dejó de ser símbolo de decadencia para convertirse en símbolo de elección. Canelo no falló. Canelo decidió. Y eso, para muchos, fue más poderoso que cualquier victoria. ¿Es posible que la verdadera grandeza no esté en el ring, sino en lo que uno elige fuera de él? La noticia cayó como un segundo gancho al hígado. Canelo pasará por una cirugía en el codo derecho y estará fuera del ring hasta, al menos, mediados de 2026. Lo confirmó él mismo, sin rodeos ni dramatismo, pero con ese tono sereno que duele más que cualquier grito. En el mundo del boxeo, un año fuera puede significar una vida entera. Y en alguien como Saúl Álvarez, que ha combatido desde los 15 años, el silencio prolongado no es solo pausa, es presagio. ¿Es esta una despedida anunciada? ¿O apenas silencio antes de un rugido? Las especulaciones no tardaron. Algunos medios ya proyectaban su transición al rol de entrenador.
Otros, más osados, hablaban de un retiro silencioso, sin función de gala, sin lágrimas televisadas. Solo el silencio, ese que se ha vuelto su firma como testamento final. Pero lo más inquietante fue lo que no se dijo. Crawford, en una entrevista posterior, sentenció: "No hay revancha, esa fue única. Fue como cerrar una puerta con cerrojo, sin revanchas, sin retorno, sin redención". ¿Y si ese fue realmente el último capítulo? Pero hay una sensación que flota en el aire, incómoda, espesa, como si este no fuera el final, sino un interludio sombrío antes de algo aún mayor. El silencio de Canelo no suena a rendición. Suena a algo que se está gestando en las sombras, a una historia que no terminó, a una herida que aún sangra, pero que no cicatriza sola. Porque en el boxeo, como en la vida, a veces el silencio no es ausencia, es carga, es furia contenida. Y si lo que viene después de este silencio redefine para siempre su legado. Antes del silencio hubo estruendo, hubo una carrera forjada en acero y sangre. Canelo enfrentó a Mayweather cuando aún era un aprendiz, y aunque perdió, aprendió a no temer. Después vino Golovkin 2 veces, una guerra, un empate, una victoria. Kovalev cayó con un gancho al mentón. Plant sucumbió ante la inteligencia fría. Canelo no solo ganó cinturones, conquistó territorios, superó 4 categorías, se convirtió en sinónimo de boxeo. Era más que un peleador, era una era. ¿Cómo se digiere el silencio de alguien que hizo del ruido su imperio? Desde los 15 años, Saúl Canelo Álvarez subió a los cuadriláteros como el niño de oro del boxeo mexicano. Pero ese niño creció y se volvió leyenda. Cada combate era una prueba, cada golpe una declaración. Convirtió victorias en historia y derrotas en aprendizaje. El récord lo confirma: múltiples títulos, combates en todo el mundo, respeto incluso de sus detractores. Pero ahora, silencio. Y ese silencio pesa más que cualquier cinturón. ¿Qué significa callar después de haber gritado con los puños durante toda una vida? México, tierra que lo vio nacer, también guarda silencio. Como si el país entero se negara a opinar. Como si su gente entendiera que este momento no es de juicio, sino de espera. Su ausencia dejó un vacío que nadie puede llenar. Porque Canelo no fue solo campeón, fue símbolo. Y cuando un símbolo calla, no se apaga, se transforma. En mito, en eco, en historia. ¿Y si estamos presenciando no el final, sino el nacimiento de una nueva leyenda mexicana? La prensa no tardó en elegir bandos. En Estados Unidos, titulares como "El fin de una era" y "Canelo expuesto" inundaron los portales. Se hablaba de decadencia, de arrogancia castigada, de un imperio derrumbado en 12 rounds, pero al sur del río Bravo, la narrativa era otra. En México, los titulares no gritaban derrota, susurraban respeto, orgullo eterno, nuestro campeón más humano. Canelo eligió ser padre antes que guerrero. Mientras los medios estadounidenses le daban la espalda, la prensa mexicana le ofrecía hombro. ¿Quién tiene razón cuando el silencio no se puede traducir? En las redes sociales el escenario era aún más polarizado. Hashtags como "Canelo siempre", "Volverá más fuerte" y "Cana gracias campeón" competían con memes crueles y comentarios implacables. Twitter se volvió un ring paralelo, donde millones debatían lo que Canelo no decía. ¿Estaba acabado? ¿Estaba descansando? ¿Estaba preparando algo? La verdad es que su silencio se convirtió en espejo. Cada quien veía en él lo que quería ver, y eso, en sí mismo, era poderoso. ¿Qué pasa cuando una leyenda deja de hablar y deja que el mundo se revele? Eddie Reynoso, su entrenador de toda la vida, rompió el silencio con una frase que caló hondo. Cuando un guerrero calla, es porque está escuchando algo más. Nadie entendió del todo lo que quiso decir, pero todos lo sintieron.
El silencio de Canelo dejó de ser vacío. Se volvió escudo, se volvió espacio sagrado. No era omisión, era preparación. Como el momento antes del primer gong, como el suspiro antes del gancho. Porque cuando un ídolo se calla, no es porque perdió, es porque está aprendiendo a golpear de otra manera. ¿Y si ese silencio es la calma antes del regreso? Detrás del telón, la pelea más dura no fue en el ring, fue en la mesa. Se supo que el acuerdo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford tomó más de 9 horas de intensas negociaciones. 9 horas de cláusulas, condiciones, exigencias, 9 horas de tensión. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué se estaba negociando realmente? No era solo una bolsa millonaria, era legado, era historia, era riesgo absoluto. Canelo sabía que no estaba en su mejor forma, pero también sabía que esa pelea no era cualquier combate, era la pelea. Zuffa Boxing, la empresa detrás de la organización, presionó. Era el evento del año, quizá de la década. Las cámaras del mundo estaban listas, las apuestas disparadas, la narrativa perfecta, 2 campeones indiscutidos frente a frente. Canelo, aún con molestias en el codo, con una preparación interrumpida por el nacimiento de su hija, aceptó. Sabía el precio, sabía el peligro, pero también sabía lo que estaba en juego, un lugar entre los inmortales. Si voy a caer, habría dicho, que sea en el intento de ser el más grande. Y cayó, pero no de rodillas. Cayó de pie, sabiendo que había elegido. ¿Valió la pena? Para muchos sí, para otros no. Pero hay algo que nadie puede negar. Se necesitó más coraje para aceptar esa pelea que para ganarla. Porque pelear herido, con la mente dividida y con todo en contra, eso no es debilidad, es determinación, es fuego, es leyenda. Y sí, en el fondo, Canelo sabía que no era su momento, pero quiso hacer lo suyo de todos modos. ¿Quién decide cuándo un campeón debe callar y cuándo debe luchar? Desde 2022, el cuerpo de Canelo hablaba, pero nadie lo escuchaba. Lesiones persistentes en la muñeca izquierda y el codo derecho ya formaban parte de su día a día. Entre combates, pasaba más tiempo en fisioterapia que en sparring. Pero él no se quejaba, no lo decía, solo seguía. Porque en el boxeo, mostrar dolor es mostrar debilidad. Y Canelo, más que un campeón, era un símbolo nacional. Pero en silencio, su cuerpo iba cediendo. Golpe a golpe, campana tras campana, hasta que ya no pudo más. Hay vídeos, hoy revisados con otros ojos, donde se nota su prudencia al lanzar ciertos ganchos, donde se percibe una ligera demora, una duda, una limitación. En su pelea contra John Ryder ya evitaba combinaciones largas. En los entrenamientos previos a Crawford, no hubo padwork completo, nadie lo dijo entonces, nadie quiso verlo, pero las señales estaban ahí, no en palabras, sino en gestos. El cuerpo intentó advertir antes del colapso, pero el mundo estaba ocupado aplaudiendo su invencibilidad. ¿Cómo se acepta que un dios también duele? La mente luchó, intentó resistir, intentó convencerse de que el corazón podía suplir a los tendones, que el deseo podía anestesiar el dolor. Pero el silencio fue más fuerte, primero el del cuerpo, luego el del alma y entonces el del campeón. Porque a veces no se necesita un knockout para caer, a veces basta con no poder lanzar un golpe más. Y si el verdadero enemigo de Canelo no fue Crawford, sino el tiempo, y si la pelea ya estaba perdida mucho antes del primer round, Muhammad Ali fue silenciado por el sistema antes de ser aclamado por el mundo. Julio César Chávez vivió noches en que el ring lo traicionó más que el rival. Pacquiao cayó ante Márquez como un dios derribado y volvió como leyenda. Todos, en algún punto, fueron puestos en duda. Todos pasaron por ese momento donde el público titubeó,
donde los críticos afilaron sus plumas, donde el silencio fue su única defensa. Pero todos regresaron, no siempre con cinturones, pero sí con algo más valioso, el respeto eterno. Y ahora es el turno de Canelo. Él también ha sido puesto bajo lupa, también ha sentido el peso del juicio silencioso. La pregunta ya no es si volverá a pelear, sino cómo volverá a ser visto. ¿Seguirá siendo el ídolo? ¿O será recordado como el que cayó sin explicación? Porque cuando un héroe se calla, el país que lo vio nacer guarda silencio con él. México hoy no lo critica. México espera, con el alma en suspenso. Como si cada esquina, cada barrio, cada gimnasio supiera que este no es el final, sino la pausa antes del rugido. Porque México no olvida a sus guerreros, y menos aún a los que sangran en silencio. Canelo no es solo puños, es historia, es memoria colectiva, es la encarnación del esfuerzo, la disciplina y la furia contenida. Cuando un héroe cae, puede levantar un país consigo, y si ese país se llama México, entonces ese silencio no es luto, es ceremonia. ¿Qué pasará cuando vuelva a hablar? ¿Qué dirá cuando rompa el silencio que asustó a todo el boxeo? Meses después del silencio, algo empezó a moverse en las sombras. Clips breves comenzaron a circular en redes, Canelo lanzando golpes al aire, entrenando en solitario frente al espejo, golpeando el saco con precisión más que con fuerza. No eran videos oficiales, eran filtraciones, destellos, susurros visuales, y luego, sin previo aviso, una publicación en su cuenta personal. Cuando estés listo para hablar, que tu cuerpo lo haga primero. Ninguna explicación adicional, solo esas palabras y una imagen de él con los guantes puestos. El silencio comenzaba a fracturarse. Los rumores no tardaron. Algunos insiders del boxeo filtraron posibles fechas para 2026. Se habló de rivales, de escenarios, de una última danza, pero nadie sabía a ciencia cierta si Canelo regresaba para ganar o para cerrar un ciclo, porque a estas alturas el combate ya no es solo físico, es simbólico, es personal, es espiritual. Ya no se trata de cinturones ni de legado, se trata de demostrar a sí mismo y al mundo que aún queda algo por decir, no con palabras, con presencia. ¿Será esta su última entrada al ring? El rugido que fue postergado ahora resuena en susurros. Ya no es el Canelo de los reflectores y las multitudes, es el Canelo que ha peleado con su cuerpo, con su alma, con sus fantasmas. Y si regresa, no será para recuperar lo perdido, será para confirmar quién es, porque el silencio fue su escudo, pero el rugido será su respuesta. ¿Y si el boxeo no lo necesita para ser campeón, sino para recordar qué es ser humano? Estamos a punto de presenciar el eco final o inicio de un último rugido que estremecerá a un mundo. En un mundo que grita constantemente, los verdaderos campeones a veces eligen callar. El silencio no siempre es miedo, a veces es sabiduría, a veces es una forma más profunda de hablar. Saúl Canelo Álvarez nos enseñó eso. En medio del estruendo de la crítica, del eco de los titulares, del rugido de los que esperan su caída, él eligió el silencio. Y ese silencio dijo más que 1000 entrevistas. Porque cuando un ídolo decide no responder con palabras, es porque su historia ya está gritando por él. Crawford lo venció. El ring lo marcó. Pero el mundo no olvidó. Los portales explotaron, los rankings se reordenaron, los expertos opinaron. Pero algo más fuerte que todo eso sucedió. El respeto. Incluso sus adversarios se inclinaron ante la dignidad del silencio. El boxeo, ese deporte que parece devorar a sus hijos, por un momento se detuvo, porque entendió que lo que acababa de pasar no era solo una derrota, era una transformación,
un símbolo que dejaba de pelear por obligación y comenzaba a escuchar su cuerpo, su familia, su alma. Eso también es coraje. Tal vez no lo veamos más. Tal vez su próxima pelea sea la última. O tal vez no vuelva nunca. Pero nadie podrá decir que no lo sentimos, que no vivimos con él cada gancho, cada cicatriz, cada lágrima oculta. Canelo no necesita un último título, porque ya es parte de algo más eterno, la memoria emocional de un país que lo vio caer y lo amó incluso más por eso. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, comenta abajo lo que significó para ti. Comparte este video con alguien que cree que los héroes no se rompen. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, porque en este canal contamos lo que nadie se atreve a decir y a veces incluso lo que nadie se atreve a escuchar.